Estos desconocidos recordarán siempre que brinden por sus amantes, porque no se volverán a ver nunca más después de lo que ocurrió esa noche. ¿Quieres ver? ¡Te lo spoileo! Esta película, escrita y dirigida por Miguel Ángel Lamata, nos presenta a Carlos entrando a una cafetería. Allí, de repente, se sienta una chica frente a él. Esta chica se llama Irene. Carlos le pregunta si se conocen, pero Irene responde que no. Sin embargo, le encantaría hacerlo. Antes de que Carlos pueda decirle su nombre a Irene, esta última le menciona que no quiere saber su nombre, ya que no quiere llamarlo por el nombre por el cual todos lo llaman. Desea poder ponerle un nombre que solo conozca ella y que solo use ella. Además, le dice que él tiene que hacer lo mismo con ella. Irene continúa mencionando que le encanta ir a los parques y ver a los niños jugar, ya que de un momento a otro, un niño le dice a otro que jueguen y empiezan a jugar. Ella quiere hacer lo mismo. La única diferencia es que los niños siempre quieren saber a qué están jugando, pero en este caso descubrirán a qué juegan mientras estén jugando. Irene le explica que hay reglas como, por ejemplo, no pueden averiguarse nada el uno al otro, nada de internet, nada de teléfonos y sobre todo, tienen rotundamente prohibido enamorarse el uno al otro. Después de esto, Irene se va, no sin antes mencionar que de seguro se la pasarán bien. En la siguiente escena podemos ver cómo Carlos habla con su amigo Cristóbal. Este último le menciona una idea que tienen para el guión que están escribiendo titulado Mema y Lerda 2. Cuando llegan a casa, Carlos le comenta a Cristóbal que conoció una chica muy linda. Acto seguido, Carlos le menciona que él, refiriéndose a él mismo, hizo lo que Cristóbal le aconsejó no hacer. Esto enfurece a Cristóbal, pero Carlos le explica que, si no lo hubiese hecho, no hubiese llegado al lugar donde conoció a la chica. Pasa una semana y tanto Carlos como Irene se encuentran en el sitio donde habían quedado la última vez. Allí, mientras dialogan, Carlos le menciona a Irene que la considera una hada chalada de los sueños. Acto seguido, Carlos la lleva a un lugar más privado y le confiesa a Irene saber que alguien ha terminado con ella recientemente, y lo sabe porque días antes de que se conocieran, vio tanto a Irene como a su expareja en la cafetería donde se conocieron, e Irene estaba llorando. Ante esto, Irene le menciona que es un tramposo, ya que estuvo jugando con ventaja al saber algo de ella, por lo que le dice que es mejor que se vaya, pero antes de irse, le pregunta si le gustaría acompañarla. Carlos accede. Pasa la tarde hasta caer la noche y tanto Irene como Carlos siguen hablando del exnoviazgo de Irene. Carlos le menciona que lo que más le gusta de una mujer son sus defectos. Ante esto, Irene le menciona que en ese caso se va a enamorar completamente de ella. Sin embargo, Carlos le dice que no, ya que lo tiene prohibido, tal como Irene se lo había hecho saber el primer día que hablaron. Irene se sorprende de que Carlos le haya prestado atención, por lo que lo llama duende chiflado. Carlos le menciona que se vean pasado mañana en un sitio que Cristóbal le recomendó. Al despedirse, Irene le dice duende chiflado a Carlos y Carlos le dice hada chalada a Irene, logrando así, de manera natural, ponerse sus propios nombres. Una noche, mientras Irene trabaja, revisa la llamada de su exnovio Jorge, quien intenta arreglar las cosas con Irene. Sin embargo, esta última le menciona que está con otro hombre. Jorge cree que lo único que hace es intentar ponerlo celoso, pero Irene le dice que ahorita lo único que necesita es a alguien que no sea él, refiriéndose a Jorge. Ante esto, cuelga. Al día siguiente, tanto Carlos como Irene se vuelven a ver y esta última le comenta lo que sucedió el día anterior con Jorge. Al final, Irene le pregunta a Carlos si este está casado. Él menciona que sí. Sin embargo, su esposa, llamada María, le ha pedido tiempo, ya que, según ella, han tenido 5 años de matrimonio donde no ha ocurrido nada especial. Carlos confiesa que tienen una hija de 4 años llamada Laura, y le duele pensar que María la ve como parte de esa nada que María menciona. Irene pregunta cuánto tiempo llevan así, a lo que Carlos le dice que va a más de un mes. Mientras caminan, Carlos le menciona a Irene que es escritor de comedia y que, junto a su amigo Cristóbal, han escrito la película Mema y Lerda. Irene confiesa haberla visto, mencionando que es horrible. Carlos le menciona que están escribiendo la secuela. Mientras Irene y Carlos se sientan en un parque, Carlos le explica que mientras María le pidió el tiempo, él hizo lo que su amigo Cristóbal le recomendó no hacer: espiar a María. Gracias a que un día estuvo vigilándola y siguiéndola, se dio cuenta que el amante de su mujer estuvo un día sentado en una cafetería, rompiéndole el corazón a una chica. Esa chica era Irene. Ante esto, nos damos cuenta que Jorge, expareja de Irene, está teniendo un romance con María, esposa de Carlos. Irene le reclama a Carlos por qué le cuenta algo así hasta ahora, a lo que Carlos alega que no quería que eso manchara lo que ellos estaban construyendo, ya que le encantó cómo empezó todo. Mientras pasan las horas, caminan mientras siguen hablando de sus respectivas parejas. Carlos comenta que un día, mientras hablaba con su mujer por teléfono, esta última no cortó la llamada adecuadamente, por lo que Carlos logró escuchar cómo María empezó a tener relaciones con Jorge. Carlos le confiesa que no logró escuchar muchas cosas, las cuales lo hacían sentir que la mujer que estaba al otro lado del teléfono no era la María con la que se casó, ya que María se escuchaba más depravada, más energética y con más deseos de experimentar, cosa que con Carlos nunca quiso. Acto seguido, Carlos e Irene empiezan a besarse. En el mismo sitio que se conocieron se encuentran Irene y Carlos. Este último menciona que echa de menos a sus amantes, confiesa no haber tenido tantas. De hecho, menciona que la única amante ha sido Irene, pero justo por eso menciona que echa de menos a las amantes que nunca tuvo. Irene confiesa que a algunos de sus amantes
amantes los echa de más. Ante eso, Irene le pide a Carlos que brinden por todos ellos. Por nuestros amantes. Por nuestros amantes. Justo en ese mismo momento aparece Jorge y María, quienes llaman al hada chalada y al duende chiflado por sus nombres. Allí mismo se dan cuenta de que sus verdaderos nombres son Carlos e Irene. Podemos ver que Carlos sale junto a María para explicar lo que sucede. Dentro del sitio, Jorge menciona que él no fue la causa de la separación entre María y Carlos, pero Irene le menciona que sí lo fue y está casi que segura de que si él, refiriéndose a Jorge, no hubiese metido sus narices en esa relación, quizá a día de hoy no estarían en la situación que están. De hecho, estarían quizá hasta felices. Por otro lado, Carlos le enseña una grabación de la llamada que María y él tuvieron donde ésta colgó mal y él pudo escuchar todo. María confiesa que un día despertó, miró a su alrededor y sintió que no estaba viva. Justo ese mismo día apareció Jorge en su vida. Sin embargo, haberlo visto con Irene la hizo volver a sentir viva y quiere una segunda oportunidad. Jorge le pregunta a Irene si creen que Carlos y María vayan a volver, a lo que Irene le menciona que no es fácil terminar un matrimonio. En ese momento aparece Carlos y le dice a Jorge que salga a hablar con María. Carlos e Irene empiezan a hablar. Carlos le menciona que María quiere una segunda oportunidad para intentar reconstruir el matrimonio. Irene le menciona que esa es una de las razones por las cuales desde un principio se prohibieron enamorarse. Carlos le pregunta si se echarán de menos, a lo que Irene le menciona que sí, cada vez que brinden por sus amantes, lo harán. Carlos le replica que no sería nada raro que las hadas y los duendes se encuentren en sueños. Esto hace que Irene se ría mientras suelta lágrimas. Acto seguido, Irene le pide que por favor no la olvide. Carlos le dice que no olvida nunca a una chica imposible de olvidar. Mientras Carlos empaca sus cosas, se siente en un conflicto tras no saber si está haciendo lo correcto, yéndose con María y dejando a Irene. Cristóbal por su parte le confiesa que tuvo relaciones con María, ya que ésta lo sedujo. Carlos, muy molesto, le dice que no quería ni necesitaba saber algo así, pero Cristóbal le menciona que sí necesitaba saberlo. Acto seguido, Cristóbal se sienta y le dice a Carlos que lo golpee. Sin embargo, Carlos no quiere, pero después de la insistencia lo golpea. Después del golpe, Cristóbal le dice que María no es mala mujer, inclusive cree que él, refiriéndose a Carlos, podría pasar el resto de su vida con ella y ser más o menos feliz. Lo único que tiene que entender es que María va a necesitar de vez en cuando esa libertad de irse con otros hombres, aconsejando a Carlos que cuando eso ocurra, haga lo mismo. Cuando Cristóbal le pregunta a Carlos qué es lo que hará, la maleta de Carlos saca toda su ropa y pertenencias. Ante esto, Cristóbal menciona que la maleta ha dicho la mejor frase final de la historia. En el lugar donde Irene y Carlos se conocieron, se encuentra Irene leyendo un libro. Allá aparece Carlos y empiezan a conversar. Irene le confiesa que ha vuelto con Jorge, agregando que de hecho lo está esperando. Irene se ríe ante la broma, confesando que no se han vuelto a ver desde entonces. Por su parte, Carlos le confiesa que nunca llegó a volver con María, agregando que a veces, al escribir un guión, resulta difícil a veces saber cuándo has llegado al final. A veces continúas escribiendo, intentando conseguir el final perfecto, pero lo único que haces es estropearlo todo. Carlos confiesa que su historia con María había acabado hace tiempo, pero él no supo ver el final. Ante esto, Irene le pregunta qué pasa con la historia entre ella y Carlos. Este último le responde que deberían seguir escribiéndola, a ver dónde los lleva. Irene accede, pero antes pregunta si existen reglas, a lo que Carlos le dice que no, solamente deben seguir jugando. Esto fue Nuestros Amantes. Recuerda que si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de Te lo spoileo.